Muy buenos días para todos ustedes. Ustedes saben que entre los judíos se celebraba una gran fiesta que se llamaba la Pascua. Y 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Precisamente, la palabra Pentecostés significa 50 días. 50 días después de la Pascua. Los católicos, los cristianos, heredamos esas palabras. Para nosotros la Pascua es el momento de Jesús que muere y resucita. El paso de Jesús de la muerte a la vida. Y 50 días después de esa Pascua celebramos Pentecostés. Y por Pentecostés queremos recordar que desde el cielo Jesús envía su Espíritu Santo a la iglesia. Aunque la palabra Pentecostés significa propiamente 50 días, para nosotros no pensamos tanto en los 50 días, sino que pensamos en el Espíritu Santo que viene, el Espíritu Santo que se manifiesta, el Espíritu Santo que vive en nosotros. De manera que voy a emplear la palabra Pentecostés no solo refiriéndome a esa fiesta que celebraron los judíos y que la iglesia sigue celebrando, sino que cuando hable de Pentecostés quiero aludir a la presencia del Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el día en que se manifieste, cualquiera que sea el momento en que viva en nosotros. Cuando hable de Pentecostés, quiero decir Espíritu Santo que está manifestándose, que está obrando. Entonces les voy a hablar de muchos Pentecosteses, es decir, de muchas presencias, de muchas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Entendido, cierto? No hay confusión. Bueno. Y les quiero hablar brevemente. Primero, les voy a hablar de muchos, de manera que traten de no perdérseme. Primero, les hablo de un Pentecostés eterno. Un Pentecostés eterno. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Que desde siempre, porque es Dios, sin principio, siempre el Espíritu Santo ha estado con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo, para entenderlo mejor, decimos, es como el amor del Padre eterno a su Hijo. Y el amor del Hijo al Padre. Por eso lo decimos, es el Espíritu del Padre y a la vez es el Espíritu del Hijo. Y con el Padre y con el Hijo, ese Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria. Un santo de la iglesia que se llamó San Bernardo decía que el Espíritu Santo era el beso de amor que se daban el Padre y el Hijo. A mí me gusta decir que el Espíritu Santo es el beso de amor que Dios nos da a nosotros. Es el amor de Dios, como dice San Pablo, derramado en nuestros corazones. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Es Dios infinito.
De manera que por mucho que hundamos nuestra imaginación en el tiempo y a través del tiempo, más y más y más y más allá, está el Espíritu Santo que ama al Padre y ama al Hijo, que es el amor del Padre y el amor del Hijo. Es Dios. De manera que ese amor del Padre y del Hijo, ese Padre que ama a su Hijo y ese Hijo que ama a su Padre, ese amor eterno y personal, yo lo llamo Pentecostés eterno. Pero en un momento de la historia, Dios quiso crear el mundo. Los sabios dicen que hace millones de años no solo comenzaron las primeras formas animales o vegetales, sino los astros, tal vez explosiones atómicas, la materia. Bueno, ¿cómo sería eso? Todavía la ciencia no es capaz de decirlo. Hay teorías de los científicos, pero fue Dios el que quiso crear. Fue Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo quienes dijeron, hágase. Y comenzó una evolución lenta de las cosas. Tal vez estallidos atómicos. ¿Cómo sería esa maravilla de Dios que quería crear, pero que no lo hizo todo así de una vez, sino que permitió que la naturaleza comenzara a existir y a ir evolucionando? San Ireneo decía que Dios Padre creó con sus dos manos, como si una mano fuera su Hijo y la otra mano fuera su Espíritu Santo. Por decir, crearon los tres por un acto de su voluntad todo cuanto hay en el mundo. Y yo a ese Pentecostés, Dios que comienza a crear, lo llamo Pentecostés cósmico. El Pentecostés, el Espíritu Santo que hace el cosmos. La Biblia dice que al principio creó Dios, Dios Padre, el cielo y la tierra. Pero también la Biblia dice, al comenzar el Evangelio de San Juan, dice, en el principio estaba la palabra, el verbo de Dios. Y ese verbo estaba en Dios. Y dice, por ese verbo fueron hechas todas las cosas. Y no hay nada que se haya hecho sin el poder de ese verbo, de ese Hijo de Dios. De manera que el Padre es creador, pero el Hijo también es creador. Y el Espíritu Santo. Tal vez ustedes han escuchado el gran himno que la Iglesia le tiene al Espíritu Santo. Comienza diciendo, ven, oh Espíritu Creador. Esa creación es producto de ese amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De manera que nosotros, al ver las cosas creadas, cualquiera que sean, los árboles, las montañas, los ríos, los océanos, los nevados, el desierto, los animales, las personas humanas, las flores, todo es parte de la creación. Y por eso nosotros invitamos a que todo alabe al Señor. Me imagino que ustedes han leído una carta del Papa Francisco hace tal vez 3 años, tal vez un poco más, en el 2013 me parece, que se llama Laudato Si, es decir, alabado seas. ¿Y por qué bendice el Papa a Dios? Por todo lo que creó, por todas las cosas, como San Francisco, porque eso es tomado de un himno de San Francisco. Alabado sea Señor por todas tus criaturas. De manera que ese momento de la creación yo lo llamo Pentecostés cósmico, es decir,
ahí estuvo el Espíritu Santo actuando con toda su fuerza. Yo después pongo un tercer Pentecostés, cuando a esa naturaleza que era el sol, la luna, las estrellas, los cometas, las constelaciones, las nebulosas, las nubes, todos los cuerpos que giran en el espacio, Dios quiso que hubiera vida. Dios es el autor de la vida. La vida no surgió así de la nada, por generación espontánea. La vida surgió por el deseo de Dios. Y la vida de las plantas, por supuesto, y también la vida de los animales, pero también la vida de las personas humanas. La Biblia nos habla de Adán y Eva. Es una manera sencilla para que la gente entienda que el hombre y la mujer proceden de Dios. Pero no sabemos bien cómo sería ese comienzo de la vida en el mundo. Pero sí sabemos que es Dios el que da la vida, que Dios es el autor de la vida. Y por eso tenemos que respetar la vida humana. Y por eso, aunque sea un niño que apenas se está formando en las entrañas de la mamá, tenemos que respetarle la vida. Y por eso, aunque sea un anciano que tiene dolor y que ya está enfrentando la muerte, le tenemos que respetar la vida. Y por eso, cuando la violencia, los crímenes, los asesinatos quitan la vida a una persona, nosotros no podemos estar de acuerdo, porque la vida es de Dios. Dios es el que hizo la vida. Y esa creación de la vida, ese comienzo de la vida, es el que yo denomino el Pentecostés vital. Es el Espíritu que da la vida. Así como decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es el que da la vida, el Espíritu Santo. Pentecostés de la vida. El hombre que había recibido la vida de Dios pecó. Y Dios dijo, no voy a dejar que esta criatura se pierda porque tuvo una equivocación y un pecado. Voy a mandar un redentor. Y entonces comenzó a preparar a la humanidad para que recibiera un día al Mesías. Yo a esa preparación larga la llamo el Pentecostés mesiánico. Es decir, el Espíritu Santo que fue preparando a las personas, fue madurando el mundo, fue llevando, como dice la Escritura, a la plenitud de los tiempos, fue llevando a la humanidad hasta que vino Jesús. Para preparar a los hombres para que recibieran al Mesías, hubo profetas, y como decimos en el credo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue el que habló por los profetas. De manera que el Espíritu Santo iba preparando a por los profetas al pueblo, anunciando que un día vendría el Mesías, que sería un hombre bueno, que sería santo, que habría de sufrir como el siervo que se entrega para salvarnos de los pecados. Y en esa venida permanente del Espíritu Santo que iba preparando la venida de Jesús, vino la Virgen María. Y María fue una mujer bendecida por el Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II, al hablar de la Virgen, sobre todo del momento de su Inmaculada Concepción, dice que el Espíritu Santo fue el que la formó a ella y la preservó de todo pecado. De manera que desde el primer momento de su existencia en las entrañas de la mamá, ya ella era bendecida por el Espíritu Santo.
Y a lo largo de todos sus días, la Virgen María, bendecida por el Espíritu Santo. Y cuando ya era una jovencita que estaba en Nazaret y se le aparece el ángel Gabriel y le dice que va a ser la mamá del hijo, ella dice: ¿cómo será eso? No tengo relaciones con ningún hombre. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. De manera que preparando la venida de Jesús, el Espíritu Santo fue preparando su pueblo, mandó profetas y de manera especial preparó a la que iba a ser la mamá, para que ella, toda pura, toda bella, toda santa, fuera la que nos diera a su Hijo Jesús. Y llegó Jesús y predicó y murió por nosotros y nos mandó del cielo Espíritu Santo. Y ese es el Pentecostés de la iglesia, el Pentecostés eclesial. El Espíritu Santo vino para formar la iglesia, para abrirnos los ojos, para que entendiéramos quién era Jesús, para que habláramos de Jesús, para construir un pueblo santo, para unir una comunidad. Y en medio de la iglesia, el Espíritu Santo nos manda a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Por eso ustedes lo llaman y lo piden y lo invocan y le dicen: ven, Espíritu Santo. Por eso cuando nos bautizaron y cuando nos confirmaron, fue una gracia del Espíritu Santo para nosotros. Y eso lo llamamos el Pentecostés personal. Personal. Mi Pentecostés es cuando el Espíritu Santo está en mí. Bueno, aunque es un poco largo lo que les he dicho, yo lo que quiero decirles es que desde siempre está actuando el Espíritu Santo, que no es que un día nos lo inventamos, sino que desde siempre, eternamente, porque es Dios, está el Espíritu Santo manifestándose. Y que hoy también está aquí con nosotros el Espíritu de Dios. Que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros recibe del Padre, por medio de Jesús, ese regalo. Tenemos el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Si les recuerdo así muy rápidamente lo que les he dicho, porque por lo menos que les quede una idea. ¿Qué les he dicho? Que como el Espíritu Santo es Dios, existe desde siempre. Que no es que nos lo estemos inventando, porque de pronto alguno dice: yo no sabía que había Espíritu Santo. A mí no me habían enseñado que había Espíritu Santo. Y lo que yo les estoy diciendo es: siempre ha habido Espíritu Santo. Desde siempre, porque es Dios. Cuando creó el mundo, estaba actuando el Espíritu Santo. Cuando comenzó la vida, los vegetales, los animales, los hombres en el mundo, estaba el Espíritu Santo también. Cuando el hombre pecó, ese amor de Dios que quería perdonarle y que fue preparándonos para que un día recibiéramos al Mesías, era el amor del Espíritu Santo el que estaba tratando de salvarnos. Cuando la Virgen María nació y se preparó para ser la mamá de Jesús, era el Espíritu Santo. Cuando se formó la iglesia, el Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros nació a una vida sobrenatural por el bautismo, por los sacramentos, por la oración, por la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo. Cuando lo pedimos en la renovación carismática y decimos que venga el Espíritu Santo, que te ilumine el Espíritu Santo, es también el Espíritu Santo. Es decir, desde siempre, siempre y hoy también el Espíritu Santo.
Bueno, espero que todo eso haya quedado clarito. Les dije muchos pentecosteses, dije Pentecostés eterno, dije Pentecostés de la vida, dije Pentecostés cósmico, dije Pentecostés mesiánico o mariano o eclesial, en fin, pero no se preocupen de todos los números y de todas las letras y de todas las palabras que dije. Digan, el resumen es siempre, en todos los momentos más importantes del mundo y de la vida, permanentemente, momento a momento, siempre el Espíritu Santo. Y por eso hoy también decimos, siempre en mi vida el Espíritu Santo. Paso la página y enfoco el tema desde otro ángulo. ¿Por qué quise emplear la palabra Pentecostés para compartir con ustedes lo que hoy les estoy diciendo? Ustedes saben que hace pocos años en la iglesia el Papa que animaba en Roma a la Iglesia Católica y la pastoreaba era el que hoy llamamos San Juan Pablo II. Y al Papa Juan Pablo II le gustaba, por lo menos yo encontré 4 veces, la palabra Pentecostés, con sentidos un poquito distintos. Entonces, como por estar en la renovación carismática, a mí me interesaba la palabra Pentecostés, tomé esas 4 palabritas que usaba el Papa y son las que ahora les quiero comentar. 4 palabritas, 4 sentidos de la palabra Pentecostés. ¿Cuáles son esos 4 sentidos de la palabra Pentecostés? No los dijo el Papa así de una vez, primero, segundo, sino que él a veces hablaba de un Pentecostés y a veces hablaba de otro Pentecostés y habló de 4. Y como 4 me sirven a mí para hacer una cruz, porque hay un palo que va hacia arriba, otro que va hacia abajo, uno que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Entonces me gustó escribir un artículo, hacer una reflexión que la llamo la cruz de Pentecostés. Entonces 4 direcciones y tomo las 4 palabras que el Papa dijo. Los invito a que pensemos ahora en el palo vertical, pero la parte de arriba, el que va para arriba. El Papa Juan Pablo con frecuencia decía que había que vivir la espiritualidad de Pentecostés. De manera que ese es uno de los que voy a explicar, la espiritualidad de Pentecostés, y me voy a valer del palo de la cruz que va hacia arriba. Después el Papa en otra ocasión habló de la cultura o la civilización de Pentecostés, entonces me voy a valer del palo que va hacia abajo. Después también en otra ocasión el Papa habló del clima de Pentecostés, entonces voy a tomar uno de los ramas de la cruz. Y en otra ocasión, después de hablar del clima de Pentecostés, el Papa habló del idioma de Pentecostés, entonces voy a tomar el otro. A ver, para que no se me pierdan, les digo eso, porque quiero que no hablarles por hablarles, sino para que les quede ese recuerdo. Entonces, tomo 4 veces que en distintas circunstancias el Papa Juan Pablo habló de Pentecostés. Y como en una vez dijo clima, y en otra vez dijo idioma, y en otra vez dijo espiritualidad, y en otra vez dijo cultura o civilización, entonces yo con eso armé una cruz
que es la que voy a tratar de compartir con ustedes. Y ojalá que se les grabe así con la figurita de la cruz para que la recuerde. No es porque haya que hacerlo así, sino que es como una ayuda para recordar. Primero, la espiritualidad de Pentecostés. ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad es la manera que Dios tiene para llevarnos al Espíritu Santo y para llevarnos a Dios. Si tú tienes una espiritualidad, ¿cuál es tu espiritualidad? Tu conducta, tu manera de actuar, las oraciones que dices, lo que tú crees que te ayuda a ser buena cristiana, buen cristiano. De manera que tu espiritualidad te lleva a participar en la Eucaristía, tu espiritualidad te lleva a leer la Biblia, tu espiritualidad te lleva a dar limosna a los pobres. Eso es tu vida espiritual, es decir, la manera como tú tienes de buscar a Dios, de encontrarte con Dios. ¿Cuál es la espiritualidad de Pentecostés? ¿Qué es en la vida espiritual lo que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer? Primero, bueno, entonces ahora me quedo solo con el palo de arriba, para que entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu me lleva? Me lleva a buscar a Dios. Ahora ustedes estaban cantando que hay que buscarlo, que hay que buscarlo. Y eso es siempre, ese ánimo, ese deseo, esa inquietud que todos tenemos de buscar a Dios. Eso es la parte principal de la espiritualidad. Es posible que aquí unos lo busquen de una manera y otros de otra, pero ese deseo de buscar a Dios es lo que el Espíritu Santo suscita en mi corazón. Y lo tiene que ser siempre, como ahora lo decían con otras palabras, pero a mí me gusta la frase de San Gregorio de Niza que decía: encontrar a Dios es buscarlo sin cesar. Hallar a Dios es no estar nunca cansado de desearlo. Él es el eternamente buscado. De manera que hoy busquémoslo, porque eternamente buscado. Hasta ahora lo hemos buscado en la oración, en el prójimo, en la Biblia. Sigámoslo buscando. Sigámoslo buscando. Y lo vamos encontrando y sigámoslo buscando. Sigámoslo buscando. Eso es lo que el Espíritu nos pone en el corazón. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Y cómo buscamos a Dios? Como un niño que busca a su papá. Somos hijos. Él se quiere hacer nuestro Padre. Yo creo que ayer lo dije, me parece, que la principal revelación de Jesús en el Evangelio es que Dios es nuestro Padre, que no solo es nuestro Creador, que no solo es nuestro juez, que no solo tal vez un día si hemos fallado nos castiga, no, que es un papá al que amamos, que es un papá que nos ha dado la vida, que es un papá que nos protege, que es un papá tierno, que es un papá lleno de confianza con nosotros y que quiere que nosotros la tengamos con él, que es un papá que hace todo por bendecirnos, tanto nos amó que nos mandó a su hijo para que muriera por nosotros. De manera que entrar en una relación de amor con Dios esa es la espiritualidad de la cruz, es la espiritualidad de Pentecostés. La cruz es como un puente que va de la tierra al cielo para que nosotros pasemos por él y vamos hacia Dios. De manera que espiritualidad de Pentecostés, que Dios es tu Padre. Qué bello que lo sintamos así,
Creo que ayer yo les decía algo en esa línea. Qué bello que de este Congreso quedara por lo menos en cada uno de nosotros la convicción de que tengo que amar a mi Padre del cielo. Que hoy me han dicho que debo amar a mi Padre del cielo. Yo a veces me encuentro con muchachos que son muy amables siempre, los jóvenes, y entonces le pregunto, bueno, ¿y tu familia? Y algunos lamentan decirme, es que mi papá murió, o mi papá se fue del hogar, o nunca conocí a mi papá. No, que no nos pase eso. Mi papá está vivo, se llama Dios Padre. Mi papá me espera, mi papá me invita a la casa, mi papá me quiere de todo corazón. Él fue el que me dio la vida, Él es el que me va a dar la plenitud. No importa que yo esté niño o joven o adulto o anciano, tengo un papá. Y le puedo decir, papá, que estás en el cielo, santificado tu nombre. Ayer yo les decía en la Eucaristía que la Eucaristía se la ofrecemos a ese papá, que toda la Eucaristía es para ese papá. ¿Por qué? Porque me interesa manifestarle mi amor y recibir su bendición. De manera que el palo de la cruz así vertical que se hunde en la altura, que nos recuerde que es que vamos hacia ese papá. Eso es lo que el Espíritu quiere. Nos quiere, no se hundan en el barro, suban hacia el Padre, vayan hacia el Padre, tienen la casa del Padre, miren para lo alto. Que han cometido muchas faltas y muchas equivocaciones, olvídese de eso, mire al Padre, dígale perdóname. Hagan como el hijo pródigo, que había gastado todo el dinero y todos los problemas, pero dijo, volveré hacia mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y caminó hacia la casa del Padre y encontró que el papá salió corriendo a recibirlo y lo abrazaba y le apretaba contra su corazón y le mandó que le cambiaran el vestido y los zapatos y un anillo y que mataran un ternero para hacerle fiesta, un becerro, y que llamaran los músicos. El papá. Que hoy sea para todos nosotros un retorno a la casa del papá. Sintámonos alegres, vamos a la casa de mi Padre. El Espíritu es el que nos empuja. El Espíritu Santo en tu corazón es el que te dice, no te me quedes así, tienes papá, ándale. El Espíritu es el que me da la fuerza para ir donde el papá del cielo. De manera que primer aspecto de la espiritualidad de Pentecostés es ir donde el Padre, amar al Padre, mirar al Padre, tener fe en el Padre. Que Dios bendiga a ese Padre y a todos los que tengan peticiones. Por supuesto, que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Espiritualidad de Pentecostés. Podría añadirles algo tal vez, que es, pero dejo a Jesús en segundo para otro de los palos de la cruz, pero por ejemplo pensar en el cielo, manejarnos como hijos del Padre, tratar de decir esto no está bien como conducta porque yo soy de buena familia y tengo que responder por el honor de todos. Bueno, todas esas cosas que podemos decir, pero la fundamental es, tenemos un Padre en el cielo que me espera, que me ama. Y no les voy a decir más, no porque no pudiéramos, sino porque quiero que queden poquitas cosas, pero bien guardadas. Si les digo muchas, después dice qué fue lo que dijo y se les olvida. Entonces, poquito y bien guardado. Segundo tema de la espiritualidad de Pentecostés,
el palo de la cruz que se hunde en la tierra. Ese palo de la cruz que se hunde en la tierra es el Espíritu Santo que me hace reconocer mi pecado, mi problema, mi limitación. Me hace reconocer que yo soy barro. Así como Jesús, que siendo Dios, se hizo nada por nosotros, se aniquiló, se anonadó. Parecía un niño pobre en un establo. Y después de la infancia siguió así, tanto que hasta el final de la vida lo vendieron por unas monedas como un esclavo y lo llevaron a una cruz, que era el peor tormento que había, como el más despreciable, solo para esclavos. Ese palo de la cruz, si alto era Dios, aquí es el hombre en todo su pecado, en toda su indignidad, en toda su pobreza. Pero que por la gracia de Dios, así como les decía antes, que la cruz al subir me muestra mi dignidad y me lleva a Dios, al bajar lleva el perdón de Dios, lleva la gracia y llega como si Dios me estuviera diciendo: lo que seas, pero te amo. Allá en el barro, pero te amo. Si estás en un charco, el charco con el sol brilla y parece un espejo. De manera que así te quiero, así en lo bajo, así en lo profundo, allá te sano, allá te salvo. Pero la belleza es que si Dios llega hasta lo allá, hasta lo bajo, nosotros recibamos a Dios. No lo recibimos porque hemos trabajado mucho, porque somos muy inteligentes, porque tenemos mucho dinero. No, lo recibimos porque Él se regala, porque Él nos regala, nos da gratis. Es una bendición para nosotros. No es respuesta a nuestro trabajo, es un regalo que Él nos manda. Y ojalá que si recibimos ese regalo, pues entonces reaccionemos con todo lo que somos. Por ejemplo, aquí hay un ministerio de música. Pues ellos reciben ese regalo y dicen: la música es para Dios. Entonces le cantamos a Dios. Pero otros hermanos están ayudando con todos los servicios para que haya orden. No es porque ellos puedan organizar nada en la vida, pero dicen: con la gracia de Dios me pongo al servicio de todos los hermanos. Y el que puede hablar y predicar, con la gracia de Dios voy a comunicar el mensaje de Él. Y cada mamá y cada papá en la casa, con la gracia de Dios voy a educar estos hijos, voy a sacarlos adelante. Y así cada uno de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, démosle a Dios. Y ojalá que todos, dando a Dios, dando amor, creemos en la ciudad, una ciudad de amor, una civilización, una cultura, y que entonces nuestras palabras, lo que hablamos, lo que decimos, lo que cantamos, lo que construimos, todo sea en el amor, en la honradez, en el respeto a los demás. De manera que si la espiritualidad de Pentecostés, en el palo que sube, me lleva a buscar a Dios, en el madero que baja me lleva a aceptar a los hombres, así sean pecadores, así estén en muchas dificultades, pero me lleva la gracia a decir: allá, en esa miseria, en esa dificultad, es donde debo estar para ayudar a los que nada pueden. Arriba, Dios. Abajo, el hombre, el pecado, la dificultad, el mundo. Tercer
tercera manera que les dije, vámonos ya a los dos brazos horizontales de la cruz. Entonces, en un brazo horizontal vamos a decir, porque el Papa decía, yo estoy usando 4 palabras del Papa y entonces se me ocurrió armarlas en cruz. Entonces, el clima de Pentecostés. Ustedes saben que aquí en Culiacán generalmente hace calor. Si de pronto hiciera mucho frío, la gente dirá, ¿qué pasa que está haciendo tanto frío? Pero si se van a otras ciudades del país o de fuera, allá tal vez no hace el mismo clima, hace frío, o a veces tal vez más cerca del mar hace más calor. Pero a las personas humanas nos gusta sentir un clima. Normalmente hay gente que le gusta el frío y dice, pues yo con una chamarra, yo con una lana me pongo y me caliento un poco. Pero lo normal es estar en un clima agradable y sin mucho vestido encima. El clima de Pentecostés. Ahora se habla mucho del cambio climático. A ver, yo los quiero invitar a ustedes a que ayuden a que haya cambio climático, pero espiritual. Es decir, que si las personas están frías, porque no van a Dios, porque nunca oran, no, que se calienten, que haya calor espiritual, ni siquiera que estén tibios, como dice el Apocalipsis, ojalá fuera frío o caliente, porque como eres tibio, estoy a punto de botarte de mi boca. No, que tengamos el fuego del Espíritu. Por eso decimos, ven Espíritu Santo y enciende en los corazones de tus fieles el fuego de tu amor. Oye, que estemos, como dice San Pablo, ardientes en el Espíritu. Una persona que está en Dios, dice, es fervorosa. ¿Qué significa la palabra fervorosa? Que está con un fervor, es decir, con un hervor, es decir, que estás recibiendo el calor y el agua se pone a hervir. Está caliente, tiene entusiasmo. Es como otra manera de decir lo mismo. Hay gente que está siempre fría, indiferente, no me importa. No, con entusiasmo, con alegría. Aquí generalmente cuando comenzamos las asambleas de la renovación o en otras partes, a ver, ¿cómo amanecieron? La gente dice, bien. Y entonces el otro dice, no se oye, para que digan bien, con entusiasmo, y para que canten con entusiasmo, y para que aplaudan con entusiasmo. Es una manera de despertarlos, por supuesto. Pero qué bueno que le pusiéramos entusiasmo a todos, fervor a todos, y que si estamos apagados, el Señor encienda la llama, y que si la llama se está apagando, como dice la carta a los Corintios, reaviva la llama que recibiste por la imposición de las manos. A que haya ese calor del Espíritu. El Papa Juan Pablo, cuando hablaba de la evangelización, decía, vamos a evangelizar con nuevo ardor, que arda, nuevo ardor. Y el Papa Francisco ha dicho, si ustedes van a evangelizar, no vayan a evangelizar con cara de funeral. Así usted, ay, te cuento una gran alegría, que Jesús resucitó. No, con una gran alegría, el Señor resucitó. Estamos alegres de sentirnos salvados por Él. Estamos alegres de recibir el amor de Él en su espíritu. Nuevo ardor, el entusiasmo del Espíritu. Ustedes saben lo que significa la palabra entusiasmo. Significa, a partir del origen de la palabra,
endiosado. Enteos es decir, metido en Dios. Y entonces, como está metido en Dios, está contento, está alegre, está entusiasmado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Metámonos en Él. Si Él es el que nos rodea, si nos hemos alimentado de Él, como dice San Pablo, si todos bebimos del mismo Espíritu, como los discípulos en el capítulo 2 de los Hechos, si estamos embriagados del Espíritu Santo. Recuerdan que los discípulos decían, ¿qué les pasó? ¿Será que están borrachos? No, estaban embriagados con la sobria embriaguez del Espíritu Santo. De manera que clima de Pentecostés es un clima de alegría, es un clima de entusiasmo, es un clima de amor. Y si ustedes están volviendo fríos, cambio climático. Claro, es decir, pónganle, sálganse de la nevera, sálganse del, ¿cómo llamarán acá? En Colombia decimos la nevera, el aparato donde refrigerador, sálganse del refrigerador. Necesitamos es calentarse, porque con el calor es cuando uno puede ingerir los alimentos. Bueno, ese es uno de los brazos, clima de Pentecostés. Extiendan los brazos, pero para que haya el calor del Espíritu. Y finalmente, el Papa usaba otra palabra, idioma del Espíritu, el idioma de la Iglesia. Y ese idioma del Espíritu puede entenderse, a mí me gusta entenderlo de 3 o 4 maneras. Primera, hay unas palabras que la Iglesia usa y que tienen un sentido único, profundo. Por ejemplo, en la misa, el sacerdote toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y toma el vino, este es el cáliz de mi sangre. A esas palabras el sacerdote las dice, pero el Espíritu Santo les da un valor. El Espíritu Santo hace con esas palabras que Jesús esté ahí presente. El sacerdote dice, yo te bautizo, o el diácono, o el que sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ese ya es un hijo de Dios. El que está confesando dice, Dios Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesús y que derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por medio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el hombre queda perdonado. ¿Quién es el que le da valor a esas palabras? El Espíritu Santo. De manera que en las palabras de los sacramentos, la Iglesia, por el poder del Espíritu Santo, recibe esa fuerza, ese valor. Eso es idioma del Espíritu Santo. Pero también, cuando les toque predicar o hablar de Dios, dar catecismo, pídanle al Espíritu Santo que sea Él el que hable por ustedes. Cuando ustedes le enseñen a un niño que Jesús los ama, cuando ustedes le enseñan a un joven que debe ser honrado en la vida y correcto, cuando ustedes le recuerden a un vecino alguna parábola del Evangelio, que sea el Espíritu Santo el que les dé fuerza en la voz para que ustedes, cuando hablen palabra de Dios. Como dice la Escritura, ustedes recibieron mi palabra no como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios. Por eso, cuando se lee aquí un fragmento de la Biblia, el lector al terminar dice, palabra de Dios. Todo el mundo, te alabamos, Señor.
Porque esa lectura que se estaba haciendo de la Biblia no es una lectura de ese hombre o esa mujer que estaban leyendo, es la palabra de Dios que quiere llegar a los corazones. Es ese idioma del Espíritu Santo, es Dios que nos quiere hablar. Pero toda palabra de amor en Dios, que ustedes le dirijan al prójimo, toda palabra en que digan ustedes yo te perdono, toda palabra en que ustedes digan ten paciencia que Dios te bendecirá, toda palabra por la cual ustedes ayuden a la gente a salir adelante, no te desanimes, ánimo, el Señor te bendice, el Señor te ayuda. Esos son palabras de Dios a través de ustedes. Toda palabra de consuelo. Hay una persona que tiene una angustia, una pena, ustedes le dan un abrazo, estoy contigo. Esa es una palabra de Dios. Déjense usar por el Espíritu Santo para que esas palabras lleven consuelo, paz, tranquilidad a la gente. Eso es lo que necesitamos, que cada uno de nosotros se haga como un canal, como un instrumento a través del cual el amor de Dios le llegue a los demás. Yo creo que ya los tengo medio cansados porque eso ya lleva como... Pero les voy a resumir un poco todo lo que he dicho, a ver si nos queda claro. Yo primero les dije o traté de decirles, el Espíritu Santo, su presencia, su venida, llamémosla Pentecostés, aunque de por sí la palabra lo que significa es 50 días. ¿Y cuándo fue Pentecostés? Claro que hablamos de un primer Pentecostés después de que Cristo resucitó, pero yo quise hacer como una lista de que siempre, desde eternamente, el Espíritu Santo está viniendo a nosotros. Y entonces dije, eternamente Él existe con el Padre y con el Hijo. Cuando creó el mundo, Él existe. Cuando comenzó la vida, Él existe. Cuando el hombre pecó y Dios le quiso perdonar, también Él. Cuando vino la Virgen María y con ella Jesús, también fue el Espíritu Santo. Cuando se formó la iglesia, también el Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros entró a la iglesia por el bautismo, también el Espíritu Santo. Cuando comenzamos en la renovación carismática y oraron por nosotros, también el Espíritu. Hoy, también hoy, el Espíritu Santo. Siempre Dios quiere estar con nosotros, siempre Dios quiere bendecirnos, siempre Dios quiere amarnos. Ahora mismo, en tu casa, en ese hijo que tal vez no ha venido hoy, en ese amigo que tal vez está lejos de él, pide para él, porque siempre puede estar el Espíritu Santo. Ahora, les dije, hablando ya del Espíritu y tomando 4 palabras que dijo el Papa Juan Pablo II, dije, aplicándolas a Pentecostés, 4 palabritas que son: 1, espiritualidad de Pentecostés; otro, cultura de Pentecostés; otro, clima de Pentecostés; y otro, idioma de Pentecostés. Entonces traté de explicarlas y como para que les quedara más claro, usé la figura de una cruz. Entonces dije, el brazo de la cruz que va hacia arriba, como que va buscando a Dios. Entonces dije, oiga, que nos recuerde que somos hijos de Dios y que tenemos que buscarlo y que tenemos que invocarlo y que es nuestro Padre del cielo y que le pidamos nos bendiga y que estemos siempre pensando en Él, que no nos quedemos enredados solo en la tierra, sino que digamos, Padre que estás en el cielo. Como decimos en el prefacio, levantemos el corazón. Segundo,
el brazo que baja y que se hunde en la tierra, se hunde en nuestra bajeza, en nuestro pecado, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, pero también en la ciudad, en el mundo. Entonces, que la bendición de Dios baje hasta el pecado, hasta los problemas. Si hay enfermos, que les dé la salud. Si hay pecadores, que les dé perdón. Si hay necesidades, que las resuelva. En fin, y que se manifieste después en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en nuestros cantos, en nuestros poemas, en nuestras palabras, en nuestras intervenciones, en todo, que por todas partes se difunda, como si fuera una raíz que va creciendo, se difunda ese amor del Espíritu Santo. Y después me pasé a los dos brazos horizontales. Entonces, en un brazo horizontal les dije el clima del Espíritu Santo. Y les dije, el clima del Espíritu Santo es fervor, es ardor, es entusiasmo, es alegría, es paz, es todo eso que nos debe situar en el mundo, no con cara de amargados o de profetas de malas noticias, sino con entusiasmo, con alegría, con amor. Es que es una buena nueva, es que Él nos ama, es que Él está con nosotros. Bendigámoslo a Él y dejémonos iluminar y mover por Él. Y el otro lado era el idioma, es decir, dejémoslo hablar, bien sea porque la iglesia en determinadas celebraciones usa unas palabras que las tiene que decir en nombre de Él, por lo que se busca, que se perdonen los pecados, que Jesús se haga presente, que recibamos las gracias en el bautismo, en la confirmación, en fin, una cosa, pero tal vez siempre que leemos la Biblia, siempre que predicamos, que sea la palabra de Él la que llegue por todas partes. Pero no solo cuando leemos la palabra de amor, de cariño, de afecto que debemos dar a todos, la palabra de alegría, de entusiasmo, de perdón, de misericordia, la palabra de consuelo cuando vemos gente afligida. Seamos capaces de decirle, no sufras, Dios te ama, adelante, eso tiene solución. Y eso lo podemos decir todos. Lo puede decir el abuelito a sus hijos y a sus nietos. Lo puede decir el papá y la mamá a aquellos niños que están creciendo. Pero lo pueden decir los compañeros a sus compañeros de colegio y de universidad. Los pueden decir los trabajadores a los colegas con quienes trabajan. Los pueden decir los que tienen almacenes a aquellos que llegan a comprarles, hasta los pobres, porque muchas veces hay un pobre que nos pide una limosna, pero tal vez lo que ese pobre necesita, más que la limosna material, es una pequeña palabra que le diga, adelante, no sufra, Dios lo va a bendecir. Una palabra de consuelo, una palabra de buenos días, le puedo dar esto hoy, tal vez otro día le podría ayudar de mejor manera, pero adelante, que va a salir usted triunfador. 4 palabritas entonces, espero que alguna les quede por lo menos, y si les queda, que sea como una semillita en su corazón, que crezca y que dé mucho fruto. Dios me los bendiga.